Bienvenidos al proyecto Nueva Vida con el pastor Miguel Montoya. Escuche hoy un mensaje que cambiará su vida basado en la palabra de Dios. El pastor Miguel Montoya nos trae la enseñanza que Dios quiere transmitirnos. Él quiere corregirnos y adiestrarnos porque nos quiere dar una nueva vida. Persecución. Y cuando digo persecución se traduce literalmente a tener que huir, a tener que correr, porque lo estaba buscando el gobierno. Muchos se identifican con eso, muchos a veces tienen temor porque el gobierno a lo mejor no tiene un estatus acá y entonces siempre hay cierto temor. Sin embargo, en la cuestión con Pedro, no era él que lo iban a perseguir para ponerle una sanción, lo estaban persiguiendo para matarlo, porque ahora Pedro se había convertido en un proclamador del evangelio. Ahora Pedro, cuando había muerto su maestro, se dedicaba a predicar, a hablar de Jesucristo, a enseñar las enseñanzas que a él mismo le dieron. Ahora él las estaba dando a mucha gente y lo perseguían. Lo capturaron en alguna ocasión. Lo metieron preso a Pedro. Pero vea cómo se complica la situación de él. Porque cada año, hace 2000 años, en el tiempo de la Pascua, en el mes de abril, acostumbraban los romanos a soltar a un preso, ¿ok? De los que estaban en la cárcel, presentaban a dos ante el público. Y la gente escogía cuál era el que había de ser soltado. El otro tendría que morir. Así le pasó a Jesús. Presentaron a Barrabás de un lado y presentaron a Jesucristo del otro lado. Y lo presentaron ante el público, ante la gente. Y le preguntó el gobernador romano a la gente: ¿a quién quieren que sea libre de ellos dos? ¿A quién quieren que soltemos? Y la gente empezó a gritar: a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Soltaron a un ladrón, lo dejaron libre, le perdonaron. Era como una especie de regalo, porque la Pascua la celebraban los judíos. Y entonces sueltan al ladrón y se queda Jesucristo acá, detenido. Y entonces preguntan: ¿y ahora qué quieren que hagamos con él? Y la gente comenzó a gritar: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y mataron a Jesucristo de esa manera. Tiempo después capturan a Pedro, como le dije, por él estar predicando como yo lo hago ahora y enseñando a la gente las enseñanzas que él recibió de Jesús. Y por el simple hecho de enseñar, vea por qué lo perseguían. No lo perseguían por haber robado un banco, no lo perseguían por haber matado a una familia, no lo perseguían por haber movido droga. Lo perseguían por enseñarle a la gente que cuando le dieran una bofetada en una mejilla, ponga la otra mejilla. Lo capturaron porque Pedro enseñaba a la gente que cuando tenga un enemigo, aprenda a amar a su enemigo, la persona. Lo capturaron porque Pedro enseñaba que cuando alguien le causa daño a usted, tiene que aprender a perdonarlo y a reconciliarse. Por eso lo perseguían a Pedro. No lo perseguían por haber cometido un asesinato o un robo. Lo perseguían por estar enseñando lo que primeramente él recibió del Señor Jesucristo. Ese fue su delito. Y lo capturaron. Está preso. Llega el día de la Pascua o el tiempo de la Pascua. Y cuando está preso, un día antes de la Pascua, tenían el plan de sacarlo junto con otro ladrón para ver quién la gente escogía que saliera libre y quién iba a morir de los dos que estaban allí. Uno de ellos era Pedro, como le digo, y otro, cualquier otro ladrón de la cárcel. Que el otro seguramente sí, o había violado, o había asesinado, o había robado. Pero iban a sacar a Pedro para que la gente escogiera. Y seguramente
lo mismo que hicieron con el maestro, la gente iba a hacer con uno de sus discípulos. Porque al maestro lo consideraban un loco y a Pedro lo consideraban más loco por creerle a otro loco. O sea, estaba peor la cosa. Él estaba destinado a morir. Yo quiero que abra su Biblia, porque en el momento de mayor angustia de Pedro viene una respuesta sobrenatural. Diga junto conmigo en voz alta: respuestas sobrenaturales. Bien son respuestas estas angelicales o celestiales o sobrenaturales. Lo que yo quiero enseñarle en el día de hoy, que nuestras respuestas no se encuentran en medios naturales, sino en sobrenaturales. La solución de nuestros problemas no está en medios naturales, sino en medios sobrenaturales, celestiales, angelicales, divinos. Y así le pasó a Pedro. Estaba pasando el peor momento de su vida, y cualquiera diría: bueno, está sufriendo sus consecuencias de sus errores. Pero ¿qué errores? Su error era enseñar una verdad. Su error, ¿sabe cuál era su error? Haber levantado fuera del templo de la Hermosa a un paralítico que estaba allí pidiendo limosna, y se le acerca a Pedro, se le queda mirando fijamente a los ojos y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice Pedro: mira, yo no tengo oro ni plata, no tengo limosna para darte. No soy un empresario, no tengo un trabajo que me pueda dar muchos dividendos para poder darte algo. Pero sabes una cosa, se le quedó mirando a los ojos: lo que tengo te doy. Y lo levantó y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y comienza a andar y a caminar. En el momento, dice la Biblia, que a ese hombre se le afirmaron los pies y tuvo fuerzas y empezó a brincar, a saltar, a danzar como un loco. El error de Pedro había sido sanar a enfermos como lo hizo su maestro, enseñar lo que su maestro le había enseñado. Ese era su error, y ahora estaba preso. Y una noche antes, escuche bien, de que lo sacaran en el día de la Pascua, para que la gente escogiera qué hacer con él, viene una respuesta sobrenatural. Una noche antes. A veces usted pasa por los peores angustias. El problema se complica demasiado y usted pide una respuesta y dice: Señor, quiero que me respondas en una semana o en un mes. Pero si el Señor ha determinado que la respuesta será en 6 meses, lo que usted tiene que hacer es prepararse para caminar y siempre esperar una respuesta sobrenatural. Siempre esperarla. Aún puede llegar una noche antes, iglesia, pero una persona que persevera en la iglesia, una persona que asiste regularmente a la iglesia, escúchelo bien, tiene derecho a las respuestas sobrenaturales de Dios. Amén, iglesia. Usted tiene derecho. Abra su Biblia en el libro de los Hechos y vamos a ver la historia de lo que le pasó a Pedro en el capítulo vamos a ver el capítulo 12, ¿ok? Voy a empezar a leer la historia de otro de los mártires, otro discípulo que se llamaba Jacob. No era el hermano del maestro, era otro Jacob, era un discípulo también. Pero le voy a decir algo: todos estaban siendo perseguidos. Su delito, enseñar la verdad. Su único delito, promover una nueva cultura. No una cultura de ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. No, promovían una cultura: me la haces, te perdono y me reconcilio y te abrazo. Ellos promovían una cultura de me odias, yo te amo. Jesucristo les había enseñado: amen a sus enemigos. ¿De qué sirve que amen a sus amigos? Cualquiera ama a sus amigos, aunque no venga a la iglesia. ¿De qué sirve amar a un amigo si también el que se vaya a la cantina ama a su amigo y hasta lo abraza y llora con él escuchando unas canciones de Vicente Fernández? Amén, iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no también ama a su amigo el de allá? Entonces, ¿qué de diferencia hay entre él y uno que persevera aquí en la iglesia?
si solamente ama a sus amigos. Ese era el delito de Pedro. Pedro se paraba y eso era lo que enseñaba Pedro. Y por eso lo perseguían. Vea cómo está el mundo de loco. A los asesinos están sueltos, ¿cierto o no? Y los delincuentes son catalogados los locos que promueven una verdad, una nueva cultura de reino, una cultura que nos enseñó un maestro que la dejó aquí, que con 3 años que estuvo enseñando en la tierra, de los 30 a los 33, fue suficiente para remover las estructuras de todo el mundo. Y al día de hoy, desde Jerusalén, desde Medio Oriente hasta aquí, hasta Atlanta, nosotros hayamos sido impactados con su enseñanza y continuemos perseverando en lo que Él vino a enseñar a la tierra. Alguien dice amén. Vea el capítulo 12, el libro de los Hechos. En el versículo 1, matan a Jacobo a espada. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Vea, no eran ladrones. ¿A quiénes? A los de la iglesia. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, a la gente le había gustado esto, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o de la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo cuidaren, lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Diga junto conmigo: pero la iglesia oraba por él. Diga más fuerte: pero la iglesia oraba por él. Cuando usted esté pasando un problema como Pedro, mientras tanto que esté en una cobertura, sea miembro de una iglesia, las oraciones de la iglesia van a estar para con usted. Y usted tiene derecho a respuestas sobrenaturales, a respuestas divinas, a respuestas angelicales. Me dice amén, iglesia. Una persona que persevera en la iglesia, una persona que es constante, una persona que es fiel en la iglesia, tiene una cobertura espiritual. No le estoy prometiendo que no va a tener problemas. Si Pedro, que hacía todo el bien que le enseñó su maestro, tuvo problemas y se le complicaron las cosas, ¿cómo no se nos van a complicar también a nosotros? No, yo no le estoy prometiendo que a usted nunca se le van a complicar las cosas. Yo le estoy prometiendo que mientras que usted, niño, joven, adulto, sea parte de una iglesia, hay una iglesia que ora por usted constantemente, pidiendo a Dios por usted, y usted tiene derecho a las respuestas de Dios. La respuesta está en la oración, no en medios naturales. Vea, vamos a analizar aquí. Están a punto de tomar a Pedro y presentarlo al pueblo. El pueblo se había alegrado porque habían matado a Jacobo y estaban sedientos de la sangre de Pedro, sedientos de la sangre de Pedro. En otras palabras, humanamente no tenía escapatoria Pedro. Humanamente no había salida para Pedro. Lo custodiaron 4 grupos de soldados. Lo estaban cuidando como si fuera el mayor de los terroristas y criminales. Era considerado Pedro como el Bin Laden de la época de él. Se ofrecía recompensa por el hombre. Su delito: enseñar la verdad, enseñar a la gente a tener una cultura nueva y diferente de lo que le enseñaron en alguna otra religión o en alguna otra cultura en su país. Ese era el delito de Pedro. Estaba siendo perseguido, se le habían complicado las cosas y estaba a punto de ser muerto. Humanamente no había salida. Diga junto conmigo: humanamente todo se había acabado. Usted ha llegado muchas ocasiones en que humanamente se siente: ya se agotaron todas las opciones que usted tenía. Humanamente fue a ver al abogado, fue a ver al médico, fue a ver al contador, fue a ver a medio mundo. Y humanamente a veces se ha sentido como que ya no hay salida, ya no hay solución. Pero usted
no debe de estar, insistiendo tanto en una respuesta natural, sino usted debería de insistir buscando una respuesta sobrenatural. Es ahí donde están nuestras respuestas, ¿no? Cualquier persona busca respuestas en lo natural. Nosotros que perseveramos en la iglesia buscamos las respuestas en otra fuente, en una fuente divina que lo creó todo, que conoce todo, y es de ahí que tomamos nuestras respuestas y las arrebatamos por medio de la fe. Vea lo que dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, no era suficiente con unas rejas y 4 grupos de soldados, pero aparte adentro el pobre estaba encadenado al mismo cemento, a la misma pared de la misma cárcel. O sea, humanamente todo se había complicado. Sus obstáculos empezaban desde el mismo donde él estaba: cadenas, rejas, soldados y la puerta final de la cárcel, que estaba asegurada con todo, porque ahí había ladrones de grandes delitos, que tenía que tener mucho cuidado la sociedad de eso. Tenía muchos obstáculos. Humanamente nadie podía romper ni las cadenas, ni las rejas, ni matar a los soldados, ni sacar las puertas de ahí. Pero vea lo que pasa. Pedro no se había dado por vencido. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Diga junto conmigo: un ángel del Señor. Vea, ¿es natural o es sobrenatural la respuesta de Pedro? ¿Es natural o es sobrenatural? ¿Qué hace la gente buscando respuestas en lo natural? ¿Qué hace la gente yendo a ver allá médicos y abogados? La gente debería de estar llenando las iglesias, buscando la respuesta aquí en el Dios del cielo. La gente debería de ver el programa de Univisión que tenemos y decir: ahí está mi respuesta. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito del Dios que ese loco está predicando ahí en la televisión, del Dios de la Biblia, del Dios que a lo mejor mis padres no me pudieron enseñar, ni mi religión, pero que aquí en la Biblia me lo están enseñando. Es el Dios de Pedro, es el Jesucristo que caminó con el mismo Pedro que ahora le estaba auxiliando. Ve lo que dice el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, porque era de noche, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Vea, no vino un humano con la llave a abrirle las cadenas, se le cayeron, iglesia. Cuando la cosa es sobrenatural de principio a fin. Cuando no hay respuesta humana, hay respuesta angelical para aquellos que tienen el derecho de las respuestas angelicales. ¿Por qué? Porque una persona que está perseverando en la iglesia tiene derecho de ser escuchado sus oraciones. La iglesia hacía ruegos por Pedro. La iglesia hacía oración por Pedro. Pedro no estaba solo. Pedro pertenecía a una cobertura. Pedro pertenecía a una iglesia. No estaba solo. Tenía el mejor ejército, 4 grupos de soldados. Sin oración son insignificantes versus 400, 500 guerreros sin armas, que su única arma es la oración y la santa palabra de Dios. Podemos hacer mucho más que cualquier soldado quiera hacer con cada uno de ustedes. Me dice amén la iglesia. Se le cayeron las cadenas de las manos. Versículo 8. Le dijo el ángel: cíñete, vístete, apriétate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión o tenía un sueño. Era de noche, pensaba que tenía una pesadilla. Pensaba Pedro que tenía tanto deseo de vivir que hasta en sueños sentía su libertad. Pero él pensaba que era una visión, él pensaba que era una pesadilla. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad,
la cual se les abrió por sí misma. ¿A quién se les abrió? Un ser humano. Se les abrió por sí misma. Es sobrenatural la respuesta. Vea, se les abrió, ¿qué dice ahí? Por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Se fue, lo dejó. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Por quién oraban, iglesia? Por Herodes oraban, que no iba a la iglesia, que quería perseguir a Pedro. No, oraban por Pedro, oraban por el hombre que habían perdido, que estaba encadenado, y ellos sabían y entendían que por la oración las cadenas se podían romper. Entendían que por medio de la oración se podía sacar y liberar a Pedro. No habían dejado de orar. Hay personas que dejan de orar cuando a la semana ven que no encuentran respuesta. Esta iglesia estaba una noche antes de que Pedro saliera a la plaza pública. Todavía no perdían la esperanza. Sabían que estaba preso, sabían que no había escapatoria, sabían que humanamente se había acabado todos los recursos, pero sabían que tenían un recurso más grande, que era el recurso sobrenatural de la oración. Y ellos no perdieron la esperanza hasta el último momento, hasta el último minuto, aún en la misma madrugada. No dice la hora, qué horas Pedro salió. Seguramente eran las 12, la 1, las 2 de la mañana. El ángel lo despertó y lo sacó. Él llegó de madrugada tocando a la puerta de María, la madre de Juan. Y cuando los encuentra, si ellos hubieran pensado en respuestas humanas, todos hubieran estado roncando, durmiendo. Pero Pedro los ve y estaban orando en la madrugada por el hombre que habían perdido. En el día de hoy, específicamente hoy, yo voy a iniciar una cadena de oración. Hoy, lo mismo que hicimos con el templo y que nos funcionó, lo mismo que hicieron para con Pedro sus compañeros de la iglesia que estaban orando, lo mismo vamos a hacer nosotros aquí en el día de hoy. Y a partir de hoy vamos a empezar una cadena de oración por 7 semanas. Usted va a poner en esta cadena de oración el tema que concierne a usted. Si es por cuestión de migración, usted va a orar por sus documentos de migración. Si es por cuestión de sanidad, usted va a pedir por una sanidad, una curación divina. Si es por cuestión de trabajo, hay inestabilidad, es más, no tiene trabajo. Hay personas que están aquí, no tienen trabajo, se les ha complicado con el trabajo. Voy a orar estrictamente y específicamente fuerte por esa persona que no tiene trabajo. El Señor le va a dar trabajo. Su respuesta no está en lo natural, está en lo sobrenatural. Bendito sea Dios que vino a buscar respuesta, no en un psicólogo, no en un psiquiatra humano, sino vino usted a buscarlo en un lugar donde predicamos al Dios de Pedro, que puede romper y liberar de la cárcel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios sobrenatural. Aquí le enseñamos a usar la fe a usted para que encuentre al Dios sobrenatural, y lo va a encontrar en el nombre de Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Totalmente en vivo aquí a través de Telemundo. Siempre estamos a las 10 de la mañana. Gracias por estar en la sintonía con nosotros. Pero lo que quería decir para ti directamente es que así como Pedro se encontraba encarcelado, prisionero, encadenado, y que humanamente no había más salidas, no había soluciones, no había respuestas para él en lo natural, en lo sobrenatural estaba su respuesta. Seguramente usted, señor, señora, se encuentra prisionero de su enfermedad, se encuentra prisionero de la escasez laboral, de la falta financiera, no prospera en nada, todo le sale mal, se siente como atado y encadenado, hasta encarcelado y hasta custodiado por soldados. No, yo le voy a decir algo, Señor. El día de mañana nosotros vamos a estar acá en Santa Fe Mall a las 11 de la mañana haciendo una cadena de oración, porque si se dio cuenta,
cuando Pedro estaba encarcelado, dice la Biblia que había un grupo de personas orando. Estaban todas las personas orando por él. Vea lo que dice el capítulo 2, el libro de los Hechos, versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Aunque Pedro estaba en la cárcel custodiado, había una iglesia que estaba orando. Usted puede estar custodiado en su cárcel de enfermedad, en su cárcel de escasez financiera, en su cárcel de amargura, de problemas. Pero aunque usted esté allá en su cárcel encadenado, nosotros, esta iglesia, va a estar orando por usted. Por eso yo le voy a invitar a que mañana domingo usted se venga a hacer una cadena de oración aquí al Santuario de la Fe, dentro de Santa Fe Mall. ¿En qué consiste una cadena de oración? Es bien sencillo. Una cadena de oración es para una persona que se siente como Pedro, que ya no tiene más respuestas en lo natural, en medios humanos, ya se cansó de tocar puertas, ya se cansó de sus problemas de migración que no le dan una respuesta, no le llega la carta, no le llega la aplicación, no le llega el papel que está esperando. Cuando está así encarcelado, entonces esta persona en lo natural ya no tiene respuesta, pero viene mañana domingo y esta persona hace una cadena por 7 domingos, que consiste en esto: venir el primer domingo y saber si su problema es por migración, usted va a orar por su problema de migración el primer domingo, que es un eslabón de la cadena. El próximo domingo usted vuelve a venir. Vea, ya tiene 2 eslabones de su cadena de oración. A lo mejor todavía no hay respuesta en 2 domingos. Viene un tercer domingo usted. Cuarto domingo sigue orando por migración. Quinto, sexto, 7 domingos usted sigue orando por migración. Créame que Dios va a mandar un ángel, Dios va a mandar una respuesta, Dios va a mandar la salida que usted está esperando, porque su respuesta no es en lo natural, sino en lo sobrenatural. Entonces, una cadena de oraciones para una persona que se siente como Pedro encarcelada, pero que necesita una respuesta de parte de Dios, necesita una iglesia que de verdad oren por él. Nosotros vamos a hacer conforme la misma fe que había en el caso de Pedro. Orar por las personas que están pasando por ese problema. Vea lo que dice al final cuando Pedro sale de la cárcel, cuando Pedro sale de ese problema. Dice que salió por la madrugada, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando salió, él sabe por qué salió. Él no salió porque se quedó con brazos cruzados ahí en la cárcel. Él salió, ¿sabe por qué? Porque había una iglesia orando. Nosotros vamos a estar acá en la iglesia orando por todas las personas que van a salir de su casa a venir acá al santuario. Esas personas que no se quedan de brazos cruzados, sino esas personas que obran la fe, que usan la fe. Venga mañana a las 11 de la mañana aquí dentro de Santa Fe Mall. Yo lo voy a estar esperando. Me despido y le quiero hacer una última invitación. Mañana, por favor, levántese a las 8:30 de la mañana y sintonícenos, préndanos en Univisión Atlanta. Todos los domingos a las 8:30 de la mañana, sintonícenos en Univisión Atlanta. Univisión 34. Que Dios le bendiga. Mañana lo espero en el santuario a las 11 de la mañana. Y le recuerdo lo más importante, lo mejor está por venir. Hasta la próxima.